Buenas a todos, esto es A Despertar, llevando el Evangelio del Cristo resucitado, como está escrito en 1 Corintios 15, del 1 al 4, exponiendo falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos sistemas, en este caso un falso libro, y reprobando las obras infructuosas de las tinieblas, como está escrito en Efesios 5:11. Entonces, hoy les traigo una advertencia, una exhortación, un aviso sobre el libro de Enoc. Hay mucho misticismo alrededor de esto de, sacaron libros de la Biblia, la Iglesia Católica, dicen ellos, ¿no? Dicen muchas personas, prohibió libros, entonces tenemos que ir a buscar esos libros porque, bueno, calmate, Einstein. Primeramente, el libro de Enoc menciona a un tal Metatrón. O sea, si no te estallas de risa con ese nombre, es como que medio que no tenés sentido del humor. Y, o sea, ¿cómo vas a Metatron? ¿De dónde salió ese nombre? ¿Cómo vas a pensar que eso viene de la palabra de Dios? O sea, no te das cuenta que es un chiste, o sea, pero bueno. Pero mucha gente lo toma como, sí, esto es una verdad, un misterio, que, ay, sí, porque los ángeles caídos y esto, que el otro. Entonces empieza a hacer esta bola de nieve mística alrededor de este libro y mucha gente se ha desviado de sana doctrina por causa de esto. He visto a gente que, o sea, que estaba predicando en YouTube y por ahí empezó a recomendar, hacían estudios largos y bueno, y comprometidos supuestamente con la verdad, pero de repente empezó a recomendar, ¿no? Para saber la verdad tienen que conseguir adquirir este libro de Enoc, porque acá está la verdad que nos ocultan. Y mirá, si pensás que Dios es todopoderoso pero no es capaz de meter un libro en un libro, un capítulo en un libro, o un libro dentro de una compilación de libros como la Biblia, la verdad que tenés menos fe que... qué sé yo. Tienes menos fe que qué sé yo quién. Tenés poca fe. A ver, la Biblia está completa. Hoy la tenemos. Gente fue quemada, asesinada, torturada. Hay guerra, hasta hoy hay guerra. Solo que hoy la guerra contra la Biblia es más disimulada, ¿no? Hoy, en vez de matarte y cortarte la cabeza o ejecutarte por la Biblia, te traen una nueva versión internacional, nueva traducción viviente, etcétera, etcétera, etcétera. Para que vos no leas una Biblia verdadera, sino una falsificación. Entonces, bueno, vamos a hablar del libro de Enoc directamente. La Biblia ya está cerrada, ya está 66 capítulos, 6, el número del hombre, punto final. Ahí tenés la Biblia, la Reina Valera Gómez en español, la Diodati en italiano, la Olivetana en francés, la King James en inglés, la João Ferreira de Almeida en portugués, la Almeida Corrigida Fiel, porque hay varias, Almeida Corrigida Fiel, y tenés el texto recibido y el texto masorético hebreo, los textos correctos para ser utilizados como base para una traducción de la Biblia. Punto final, listo, no hay mucha vuelta que darle, no hace falta ir a los textos apócrifos porque por algo fueron rechazados, por algo fueron descartados, y no vengan con ese cuento de no porque la Iglesia Católica sacó los... Las Biblias católicas incluyen los textos apócrifos, así que no me vengan con estupideces. Vamos al grano. El libro de Enoc. Muchos eruditos modernos, incluso muchos evangélicos, sostienen dogmáticamente que Judas citó el del llamado libro de Enoc. Eso lo vamos a ver al final de este video. Pero esto es pura especulación. En primer lugar, el libro de Enoc es una mentira de principio a fin. Es una mezcolanza de escritos míticos sobre el supuesto viaje de Enoc por el cielo y el infierno, durante el cual fue guiado por arcángeles y recibió extensas revelaciones. Primera cosa que suena medio rara. Arcángeles. Yo veo en la Biblia que se nombra a un arcángel. La Biblia no menciona porque los arcángeles, no, el arcángel. Y se nombra uno que es Miguel. Así que acá ya está fallando. Esta historia está corrupta, obviamente.
A ver, un viaje de Enoc por el cielo y el infierno. Pero pensemos esto, fijémonos, vamos a comparar con Pablo. A diferencia de Pablo, a quien no se le permitió describir lo que vio en el paraíso, abrí tu Biblia, anda a 2 Corintios 12:4, 2 Corintios 12 capítulo 4, abrí tus ojos, abrí la Biblia y léelo por tu cuenta. En vez de hacer como Pablo, que si tuvo una visión tan grande, ¿no? Que supuestamente fue al cielo, ¿no? Pablo dijo, hay cosas que no le es correcto al hombre describir. Básicamente dijo eso, estoy parafraseando. Enoc lo cuenta todo. Curioso. Incluso revela los nombres de arcángeles que no se mencionan en la Biblia. O sea, acá ya hay algo que no lo puedes comparar con otras escrituras y decir, esto es, viste, sí, esto es correcto, es doctrinal, se conecta con esto de la palabra. No hay nada. De repente te cuenta esta historia marihuanera y te empieza a nombrar Rafael, Surial y Uriel. Cualquiera. Está lleno de historias descabelladas, ¿no? Como gigantes caníbales de 137 metros de altura, o sea, 137 metros de altura en la tierra antediluviana. A ver, los gigantes del Antiguo Testamento medían, sí, eran mucho más altos, pero tampoco 1,25 cuadras de altura, o sea, nada, para un poco. Había gigantes, sí, en el Antiguo Testamento, pero tampoco exagerado así. En la tierra antediluviana, después el árbol del conocimiento del bien y el mal, y en el cielo, cosa que la verdad que no lo vemos, o sea, esto no está descrito en la Biblia. El espíritu de Abel demandando a Caín ante el trono de Dios, ángeles vigilantes que se congregan en el monte Hermón antes de invadir a la humanidad para tener relaciones con mujeres, ángeles que enseñan a los hombres a fabricar espadas, escudos, espejos y joyas, y estrellas desobedientes en el infierno. Bueno, hay muchos disparates, ¿no? Que ya estamos. Y a ver, el ángel Metatrón, para un poco. Bueno, sigamos. En segundo lugar, no hay evidencia contundente que la profecía de Enoc en el libro de Enoc sea anterior a los apóstoles. El libro de Enoc se compone de muchos escritos diferentes y se sabe poco con certeza sobre su historia temprana. O sea, no se sabe realmente porque son unos pedazos de... Voy a dejar en la descripción links para que ustedes vean por sí mismos la evidencia de los manuscritos, ¿no? La evidencia arqueológica de los fragmentos de el libro de Enoc. Y no hay muchas... O sea, no hay copias como para decir esto era parte de la Biblia, ¿se entiende? No hay mucha información para decir esto es parte de la Biblia. Y tampoco está bien redactado, son, viste, cosas que... Una mezcolanza de historias locas, al igual que el Corán, por ejemplo. Entonces, no, la verdad que no tiene sentido, no hay nada, no te revela nada. A ver, ponele, qué revelación, el nombre de 3 arcángeles. Pero contradice a la Biblia, porque hay un solo arcángel mencionado en la Biblia. Los gigantes eran más gigantes que los gigantes del Antiguo Testamento. Eran de 1,5 cuadras de altura. Qué revelación. Me salvó la vida esto. Enoc murió en la cruz por mí. Es un disparate esto. ¿Se entiende? Es un disparate del tamaño de una casa esto. Pero bueno. El libro de Enoc se compone de muchos escritos diferentes y se sabe poco con certeza sobre su historia temprana. Algunas partes son anteriores al nacimiento de Cristo, pero gran parte fue escrita posteriormente. O sea, si supuestamente esto lo escribió Enoc, lo transmitió Enoc, y Enoc fue, era, ¿cómo se llama? Como un antepasado de Matusalén, imagínate. Un antepasado de Matusalén. Enoc, el séptimo desde Adán. O sea, Adán y la séptima generación, Enoc. O sea, ¿por qué no había antes entonces eso? ¿Por qué no se transmitía antes los conocimientos, ¿no? de Enoc, si supuestamente existía el libro de Enoc? Los judíos no conocen nada de Enoc, digamos, esa historia, todo eso. Se conocían lo que la historia del pueblo, o sea, lo que pasó, la historia de su pueblo, lo que se plasmó en Génesis. Entonces, otra razón para pensar que obviamente no es inspirado. Entonces, los fragmentos que se encuentran, gran parte
de estos fragmentos, de los escritos, fue escrita posteriormente a Cristo. O sea, es una estafa, es una farsa, es una copia, es una mentira. Porque, o sea, Enoch hace, ¿cuánto? 5.000 años, más, 6.000 años, ponele. Casi 6.000 años. Y 4.000 años después aparece su libro. Esto no suena. Ya suena, no crean todo lo que ven en internet. Por favor, no crean todo lo que ven en internet. Y menos si un tipo sale con la cara de sorprendido, así como... Viste que salen todos así en las imágenes de las... eso no tiene mucha credibilidad, la verdad. No es... Y aparte no es gente madura. La verdad, si salís con una cara así como... Y sorprendido, o sea, ¿qué cara de payaso pones? O sea, no tiene sentido, ¿no? Y bueno. Y entonces, o sea, se basan en misticismo, como, uy, el libro de Enoch es secreto y mirá. Nadie gana nada, solo los que venden el libro ganan, no sé. O sea que te están vendiendo el cuento, prácticamente. Pero bueno, se encontraron algunos fragmentos del libro entre los rollos del mal muerto. Pero estos fragmentos no contienen la profecía de Enoch que se encuentra en Judas. Y bueno, los enlaces en la descripción son lo de los fragmentos. Que después vamos a ver lo que se encuentra escrito en Judas, lo que sí está escrito en la Biblia. Y lo que está escrito en la Biblia no se encontró en los rollos del mal muerto. ¿Ok? El libro de Enoch, tal como existe hoy, se basa en copias del libro en idioma ge'ez, un idioma de Etiopía, de esa región, en cierta época. Descubiertas en Etiopía a finales del siglo XVIII por James Bruce y publicadas por primera vez en inglés por Richard Lawrence en 1821. Se desconoce la historia de este libro y su antigüedad real, o sea, encontraron unos fragmentos, armaron unas cosas y armaron todo eso y empezaron a vender el libro. Lo tradujeron al inglés y empezaron a vender el libro. Otro detalle, en tercer lugar fueron los padres de la iglesia, entre comillas, porque no son ni padres ni de la iglesia. Bueno, si es de la otra que se dice ser iglesia, bueno, ya saben. Es decir, herejes como Orígenes y Clemente de Alejandría, que eran herejes, quienes dieron crédito a libros pseudoepigráficos, o sea, falsamente atribuidos. Por ejemplo, ¿qué sería un libro pseudoepigráfico? Que supuestamente lo escribió... Por ejemplo, en las Biblias católicas vos vais y encontrás en cierto capítulo, en cierto libro, vos encontrás Eclesiástico, ¿no? Que supuestamente lo escribió Salomón. No, mentira, no lo escribió Salomón. Entonces eso es un libro pseudoepigráfico. Supuestamente lo escribió alguien, se lo atribuyen a alguien, pero es mentira, no lo escribió esa persona. Como Mein Kampf, el libro que Hitler no escribió, y otros libros por ahí, como ¿cómo se llama este libro? Como los judíos y sus mentiras de Martín Lutero. Martín Lutero nunca escribió eso, nunca escribió contra los judíos, menos va a escribir sobre así atacando a los judíos, mentira. Ese libro no lo escribió Lutero. Los protocolos de los sabios de Sion es mentira, ese libro no fue escrito por judíos, fue escrito por jesuitas. Entonces esos son libros pseudoepigráficos, ¿ok? Entonces estos herejes, padres de la iglesia, empezaron a dar crédito a libros no canónicos, a libros que no son parte de la escritura inspirada divinamente por Dios, ¿se entiende? Entonces de ahí vienen estos varios libros que las Biblias católicas agregan como canon, ¿se entiende? Así que ya está oliendo muy mal todo esto, huele muy mal. Además, la profecía de Enoch en Judas es más larga y detallada que la profecía del libro de Enoch. O sea, en el libro de Enoch cuenta algo que en Judas es más largo y detallado. Por lo que es obvio que Judas no cita este libro espurio. La siguiente traducción del libro de Enoch etíope muestra que no enfatiza a todos mediante la repetición, como en Judas, y omite por completo todas sus duras palabras que han pronunciado pecadores impíos. O sea, no coincide. Básicamente, omite varias palabras y no enfatiza a todos, ¿se entiende? O sea que no tiene nada que ver con lo que está escrito en Enoch. Miren lo que está escrito en el supuesto misterioso libro de Enoch. He aquí, él viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicios sobre ellos, destruir a los malvados y reprender a todos los seres carnales
por todo lo que los pecadores e impíos han hecho y cometido contra él. Esto dice en la traducción de Richard Lawrence. Quienes afirman que Judas cita del libro de Enoch deben explicar de dónde obtuvo estas añadidas, utilizando hechos conocidos en lugar de especulaciones. O sea, pura especulación esto, es puro chisme, o sea, es puro, uy, ¿sabías que este libro dice esto? Y es una estupidez más grande que una casa. Es cierto que Pablo citó a escritores paganos en Hechos 17:28 y en Tito 1:12, pero citaba las palabras de personas reales que, aunque paganas, decían la verdad en ese escrito en particular, lo cual no es lo mismo que citar una profecía de una obra de engaño total, como sin duda lo es el libro de Enoch, con todas estas historias fantásticas de supuestos arcángeles, el Metatrón que es Metatrón, anda a bañarte. O sea, es una estupidez enorme esto. Estamos convencidos de que Judas no citaría una obra mentirosa que falsamente pretende ser la obra de Enoch y que está llena de disparates míticos y falsas enseñanzas. Aparte, vino esto del libro de Enoch, vino mucho después de Cristo, o sea, no tiene nada que ver. Judas no pudo haber citado del libro de Enoch, ¿se entiende? Judas está dando una revelación que recibió directamente del Espíritu de Dios. Por eso él sí, lleno del Espíritu de Dios, él pudo decir esto. Vamos a Judas 14:15. Es el último libro antes de Apocalipsis. Vamos a Judas, que este es el hermano del Señor Jesucristo en la carne. Es el hermano literal. Así que sí, María tuvo más hijos, además del Señor Jesús. Tuvo un montón de hijos. Jesús tenía hermanos y hermanas, eso dice en la Biblia. Para el que no lo sabe, ya se va enterando. Bueno, Judas 14:15 dice, versículo 14 y 15 dicen, de estos también profetizó Enoch. Atención con esta palabra, profetizó Enoch. Séptimo desde Adán, o sea, la séptima generación después de Adán, diciendo, he aquí, el Señor viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impíamente y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Por qué ¿por qué no está citando el libro de Enoch? Porque Enoch profetizó, no escribió. 2 más 2 es 4, A, B, C, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque si estuviese diciendo, porque no escribió o dijo, él habría dicho, está escrito. ¿Se entiende? Como citando, está escrito en el libro de Enoch, ¿ok? Vemos a Pablo, a Jesucristo mismo citando, está escrito, diciendo el Antiguo Testamento, pero acá, fíjense que Judas, también con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, dice, profetizó Enoch, y eso es muy importante y hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque Enoch hizo una profecía. Dios le reveló a Judas por el Espíritu Santo, miren, Enoch profetizó esto hace un montón de años, en esa época 4000 años atrás, o sea que hace 6000 años básicamente, más o menos, Enoch profetizó estas cosas. He aquí el Señor viene, pero no lo puso en un libro. No, esto se lo reveló después, en ese momento a Judas, por eso el Judas lo escribió. Así de simple, no hay mucha vuelta que darle. Así que, derribada otra falsa enseñanza, falsa doctrina que solo pretende vender libros. Prácticamente las editoriales se llenan los bolsillos cuando gente compra estas ediciones del libro de Enoch, que no te enseñan nada, son un montón de disparates, que no te van a edificar en nada, que no se conectan realmente con la Biblia y no se conectan en nada con la Biblia. Así que alejate, querido oyente, querido espectador, alejate del libro de Enoch. No tiene nada de relevante, no te va a revelar nada. El que te revela las cosas es Dios personalmente, mediante su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te revela la verdad. Y no te hace falta el libro de Enoch, los libros apócrifos, los libros que las Biblias católicas incluyeron. No te sirve, no, es todo farsa. La Biblia tiene 66 libros, punto final, ni más ni menos. Y no hay que agregarle ni quitarle a su palabra. Es así de simple. Así vas a caminar más seguro, en vez de que te llenen de dudas con, mirá, porque la Biblia, ¿sabías que le quitaron libros? Sí, le quitaron libros que no servían. Libros que, como el libro de Macabeos, que describe a un hombre, no sé si era un rey o algo así,
un gobernante o rey, creo que era, pero dice que un hombre murió 3 veces de 3 maneras distintas. Qué disparate. Así que no te vengan con macabeos, con los apócrifos, por algo no están en la Biblia. Dios tiene el poder, porque Él es el Todopoderoso, de revelar una Biblia perfecta con 66 libros, de principio a fin perfecta, punto final. Él es el Todopoderoso. ¿Vieron cómo la gente quieren hacerte dudar de Dios, del poder de Dios? ¿Qué? ¿Se le olvidó un libro? Excusas, no sirven para nada la excusa. El libro de Enoch es una basura, como los libros apócrifos, que no son inspirados, no son escritos por gente convertida de verdad. Y Dios usó a la gente para hacernos saber, usó a gente convertida para hacernos saber cuáles son las verdaderas Biblias. Las Biblias que tienen como base el texto recibido y el texto masorético hebreo. Punto, es así. Así que bueno, alejémonos de estas supersticiones, no seamos supersticiosos porque eso demuestra mucha ignorancia, el ser supersticioso, y sigamos defendiendo y alimentándonos de la palabra de Dios, de la verdadera palabra de Dios. Así que bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco mucho, te mando un abrazo enorme y bueno, nos veremos la próxima.